Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la clase de Ciencias Naturales perteneciente a la semana número 10. Imagínense cómo ha pasado ya el tiempo y estamos casi por terminar este primer periodo. Eh, Agradecerles a todos por unirse a la teleclase. Hasta la clase anterior vimos todo lo que era biología, ¿sí? Entonces, esta semana ya nos toca empezar a estudiar lo que es química. Acuérdense que al inicio del periodo yo les había dicho que se va a dividir en dos, ¿no es cierto? El primer periodo vamos a ver todo lo que es biología y este segundo periodo que ya inicia desde el día de hoy, vamos a ver todo lo que es química, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a empezar con un video introductorio en donde nos explica un poquito qué es la química y sobre lo que vamos a ver. El tema del día de hoy, pues es la tabla periódica y sus propiedades. No se asusten porque no vamos a ver cosas tan a profundidad, cosas tan teóricas, sino más bien el para qué nos sirve, cuáles son sus propiedades, cómo leer una tabla periódica, que es en sí las aplicaciones prácticas que nosotros tenemos que darle a la tabla Buenos días, periódica. licenciado. Disculpe el retardo. Buenos días, no se preocupe. Entonces, como les comentaba, vamos a iniciar. Me confirman, voy a empezar a compartir pantalla. Me confirman a ver si es que ven, por favor. Para los que llegan un poquito tarde, el día de hoy ya vamos a iniciar con el estudio de lo que es química. Hasta la semana pasada vimos lo que es física, perdón, lo que es biología. Esta semana iniciamos con lo que es la química. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, ¿qué es la química sí, fácil? señor. Sí. Sí. Sí, licenciado. Perfecto, vamos a poner atención al video, por favor. Denle un minutito que se cargue y estamos listos. ¿Se dejó de compartir? ¿O Sí, señor. si pueden ver mi pantalla o no? De momento no. No, listo. Ahí. ¿Ahora? Comportamiento, estructura, sus propiedades, los cambios que experimenta, sean de tipo físico o químico, y la relación con la energía. Entonces, acá viene una pregunta bien interesante y es, ¿por qué estudiar química? ¿O cuál es la importancia de estudiarla? Bueno, resulta que Permítame un estudiar, ratito que se me... comprender y explorar el mundo. Y no solo eso, gracias a la química podemos llegar a entender su funcionamiento y de esta forma reflexionar sobre todos aquellos fenómenos que nos rodean. ¿Listo? Otra de las cosas que escuchamos sobre la química es que es la ciencia central. ¿Qué quiere decir esto de ciencia central? Bueno, muchas de las cuestiones o dudas, ya que la humanidad tienen un trasfondo, se logran resolver a través de la química. Entonces, una vez nosotros Alguien logramos llegar está reproduciendo un video y está
Está con el micrófono abierto. Nos va a permitir Y ahora sí. Hola, bienvenidos a primera clase del curso de Química General. Hoy hablaremos sobre Introducción a la Química. ¿Has escuchado hablar sobre la química o en algún momento de tu vida has tenido que ver alguna materia relacionada con la química? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar justamente sobre esta ciencia que denominamos química. Entonces, ¿qué es la química o qué hace la química? Bien, la química se define como la ciencia que estudia la materia y justamente todo lo relacionado en cuanto a su comportamiento, estructura, sus propiedades, los cambios que experimenta, sean de tipo físico o químico, y la relación con la energía. Entonces, acá viene una pregunta bien interesante y es ¿por qué estudiar la química? ¿O cuál es la importancia de estudiarla? Bueno, resulta que estudiar química nos permite comprender y explorar el mundo. Y no solo eso, gracias a la química podemos llegar a entender su funcionamiento y de esta forma reflexionar sobre todos aquellos fenómenos que nos rodean. ¿Listo? Otra de las cosas que escuchamos sobre la química es que es la ciencia central. ¿Qué quiere decir esto de ciencia central? Bueno, muchas de las cuestiones o dudas que aquejan a la humanidad tienen un trasfondo y se logran investigar o resolver a través de la química. Entonces, una vez nosotros logramos llegar a reflexionar sobre aquellos fenómenos que nos rodean, el conocimiento sobre la química nos va a permitir mover mejoras o cuestiones que nos aquejan. ¿Listo? ¿A qué se refiere eso? Con el estudio de la química, nosotros podemos llegar a lograr generar estrategias o alternativas para la conservación de los recursos naturales. Otra es que nos ayuda en la protección de los ecosistemas. En cuanto a la parte del ser humano, ayuda en la mejora de la salud y aportes en la medicina. ¿Para qué más nos puede ayudar la química? Bueno, para satisfacer las necesidades básicas, hablando por ejemplo de la alimentación, del vestuario o de una vivienda. Y algo importante es que también, gracias a la química, podemos prolongar la vida. ¿Listo? Por ejemplo, el diseño de fármacos, nuevos medicamentos o nuevas técnicas en medicina que ayuden a contrarrestar problemas como el cáncer. Así que algo importante que podemos decir que la química es que su estudio y su investigación nos ayuda a generar un papel importante en el futuro de la humanidad. Recuerden, hoy vimos qué es la química y para qué nos sirve estudiar química. Listo, entonces, a ver si es que alguien me puede decir el resumen, ¿qué es la química? ¿Para qué nos sirve? Yo, licenciado, Dígame. la química en sí, lo que nos da a entender es que nos sirve para muchos campos, como es la medicina, como es el medio ambiente, como es para explotar recursos naturales y que nos sirvan a la vez de alimento para ver si es saludable o no, o es tóxico a la vez. Porque por a través de la química podemos descubrir de qué contiene, qué minerales, qué químicos, qué sustancias tienen estas materias
en sí de nuestro planeta. Y también de paso del universo, porque vienen muchas cosas también han venido del espacio, digámoslo así, licenciado. Eso por mi parte, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo, Licen, buenos Dígame. días. La química es la ciencia que se dedica al estudio más o menos de la estructura, de las propiedades y la transformación de la materia. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, buenas. Buenos días. Vale. La química es la ciencia que nos ayuda a promover mejoras que nos aquejan, como por ser para preservar los recursos naturales, ver con una explotación que sea segura, valorar qué tipos de minerales y cosas tenemos aquí en nuestro planeta y ver las mejores aplicaciones que se puedan hacer de ellos en la vida cotidiana. También podríamos decir que la química, pues, también avances médicos, en avances tecnológicos y demás cosas, licenciado. Eso sería por mi parte. Exactamente. ¿Alguien más? Bueno, como bien han dicho los compañeros, ¿qué es la química? Pues la química es la encargada, la química es una rama o una parte de las ciencias naturales que se encarga de estudiar todo lo concerniente con la materia. Cuando hablamos de materia, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a todo lo que existe en el planeta. ¿Cuál es la diferencia entre biología que vimos en el primer periodo y en este segundo periodo vamos a ver química? La biología se encargaba únicamente de estudiar lo que tiene vida, ¿sí? La biología, a diferencia de la química, se encargaba de estudiar solo lo que tiene vida. Bios, vida, logía, estudio, ¿no es cierto? Entonces, biología era la ciencia que estudiaba solo todo lo que tiene vida. ¿Qué es la química? La química es la que se encarga de estudiar la materia en general. ¿Qué es la materia? Pues vida y seres inertes, ¿sí? Entonces, dentro de la química, pues nosotros ya vamos a ver otro tipo de materiales, ya no únicamente de lo que en biología se veía solo lo que es vida, sino en química vamos a ver a términos generales otras cosas, las estructuras, cómo están formadas los organismos vivos y las estructuras, cómo están formados los organismos no vivos, ¿sí? Entonces, para empezar, a grosso modo, ¿no es cierto? ¿Qué es la química? Pues la química, a diferencia de la biología, es la que se encarga de estudiar la materia. Cuando hablamos de materia, nos referimos a todo en forma global, lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Ahora, ¿cuál es otra de las cosas o las aplicaciones que tiene la química? Pues es que se encarga también de estudiar todos los procesos químicos de las moléculas o de la materia que nosotros estudiamos. Entonces, cuando hablamos de procesos químicos, pues ahí estamos englobando todo lo que ustedes han dicho, las aplicaciones en medicina, las aplicaciones en el campo para sembrar, la mantención del planeta. No sé qué más me dijeron. Bueno, las aplicaciones que ustedes dieron están perfectas, pero todo lo que ustedes han dicho se llaman teóricamente procesos químicos. Cualquier proceso químico, es decir, yo cojo, pongamos el ejemplo del agua, yo cojo hidrógeno, dos partículas, y cojo una partícula de oxígeno, las uno y formo el agua. Ese proceso, cómo se realiza, eso estudia la química, ¿sí? Entonces, se estudian los elementos de la tabla periódica, que es con lo que vamos a iniciar el día de hoy. ¿Por qué? Porque a partir de esta tabla periódica o a partir de estos elementos es que se da creación o nace toda la vida, todo lo que existe, ¿sí? Como bien nos decía, no me acuerdo quién es, muy acertado ese criterio, no solamente lo que existe en nuestro planeta, ojo, lo que está dentro de la tabla periódica, todos los elementos que están dentro de la tabla periódica es cómo están conformado el universo, no solo la Tierra, ojo.
Existen algunos componentes o algunos elementos que están en la tabla periódica que no existen en nuestro planeta, sino que han sido descubiertos en otros planetas, que han sido descubiertos en el espacio, pero forman parte de todos los elementos para formar de alguna u otra manera algún tipo de materia o algún tipo de vida, ¿sí? Acuérdense, a diferencia de la biología, la química estudia seres inertes y seres con vida, ¿sí? Esa puede ser la gran diferencia y pueden esto sí anotar si cogen apuntes porque seguramente, muy seguramente esto va a estar dentro de la prueba o de algún resumen que nosotros tengamos que hacer. Entonces será de decir cuál es la diferencia entre la biología y cuál es la química. Pues la biología estudia todo lo que tiene vida, en cambio la química estudia toda la materia en general, no solamente lo que tiene vida, sino también seres inertes. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el estudio de la química. El tema es la tabla periódica y sus propiedades. El objetivo del día de hoy es iniciar el estudio de la química, conocer la tabla periódica y sus propiedades. Entonces, vamos iniciando. Bueno, ¿qué es la química? Como ya nos decía en el video y como yo ya les he explicado un poco, la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Todo lo que es materia, tenga vida o no tenga vida, incluyendo su relación con la energía y también los cambios que pueden darse en ella a través de las llamadas reacciones, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo proceso químico estudia la química, valga la redundancia. Es la ciencia también que estudia las sustancias y las partículas que las componen, así como las distintas dinámicas que entre estas pueden darse. Entonces, cuando hablamos de dinámicas, cuando hablamos de partículas, cuando hablamos de sustancias, pues estamos hablando de procesos químicos, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos la idea de que cuando hablamos de sustancia, hablamos únicamente de algún líquido. No, la sustancia puede ser polvo, la sustancia puede ser una piedra, la sustancia puede ser un gas. Sí, cuando hablamos de sustancia normalmente tenemos el pensamiento de algo líquido. Una sustancia es cualquier cosa que tenga una composición química, es una sustancia. Un polvillo ya es una sustancia porque tiene una composición química. El aire es una sustancia porque tiene una composición química. Ahora, entre del tipo de sustancias que existen, pues existen las que nosotros podemos palpar, tocar, existen las que no podemos ver, pero podemos tocar, porque si usted pasa la mano por el aire, usted siente, ¿no es cierto? Aunque no lo pueda ver, usted siente el aire, ¿sí? Entonces, en el agua, usted también, el agua es otro tipo de sustancia, ¿sí? O es otro tipo de materia, es líquido. Entonces, acuérdense los estados de la materia que existen, es el sólido, el líquido y el gaseoso, y hay otro que normalmente no se estudia mucho, que es el estado, ¿cómo se llama? Que es como pastoso, déjenme acordar. Coloidal. El estado coloidal. No es el estado de alcohol. Déjenme ver. Bueno, existen muchos, pero el que yo les digo es... Bueno, existe plasmático. Déjenme ver para no... Sólido, líquido, gaseoso. Hay plasmático que son los últimos que se están, de los últimos que se están descubriendo o creando. La verdad que entre sólido, líquido y gaseoso pues podríamos estar, pero el estado plasmático es uno que no es ni líquido, ni gaseoso, ni sólido, ¿sí? Entonces, pero normalmente se estudia lo que es en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Entonces, estos estados de la materia también estudia la química, el cómo o el por qué suceden, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, pongamos nuevamente el ejemplo del agua. El agua, si es que está a una temperatura ambiente me invento desde los 10 hasta los 25 grados, pues ¿qué pasa con el agua? Está en estado líquido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su composición química hace que a una temperatura normal, por decirlo así,
el agua esté las moléculas libres, ¿sí? Ni compactadas, ni tengan que, que expandirse, ¿sí? Entonces, en estado líquido, el agua, como cualquier otro componente, pues cuando está en una temperatura idónea, pues se mantiene en su estado natural, digámoslo así, que es del agua. Estamos hablando específicamente del agua. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros bajamos la temperatura? ¿Qué sucede si nosotros bajamos la temperatura? Ponemos un vaso de agua en el congelador. ¿Qué sucede si nosotros ponemos un vaso de agua en el congelador en donde esté ya por debajo de los 3 grados Se vuelve sólido. Se se vuelve consolida y se vuelve sólido. perfecto, se vuelve sólido? Ahora, este proceso de solidificación se llama, cuando Hielo. pasamos de líquido a sólido, se llama, este proceso químico se llama solidificación. ¿Qué pasa? Por la temperatura que empieza a bajar, pues, ¿qué pasa? Las moléculas del agua empiezan a compactarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al momento que se compacta, se vuelve sólido, ¿sí? Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Nosotros cuando estamos con frío, ¿qué hacemos? Hacemos así, nos abrigamos, nos tratamos de acurrucar. ¿Por qué? Porque el frío hace eso, hace que cualquier tipo de materia, pues, tienda a compactarse. ¿Qué sucede en cambio si nosotros podemos hervir el agua? Empieza a evaporarse, ¿no es cierto? Después de los 70, 75 grados, el agua empieza ya a evaporarse. Cuando llega a los 100 grados, pues ya es el punto de ebullición del agua y toda se va a empezar a evaporar, ¿sí? Si nosotros dejamos una olla, pues sabemos bien que si nos descuidamos unos 5 minutos, pues se evapora toda, porque ya llegó a su punto de ebullición. Entonces, partamos desde ahí. Como ejemplo, el agua en una temperatura normal, adecuada, el agua está en su estado natural, que es líquido. Si nosotros la congelamos, va a pasar a ser sólida, ¿sí? Esto es normalmente a los 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición, es decir, para que ya completamente el agua se vuelva gaseosa, son los 100 grados. Aunque les reitero, desde los 70, 75 grados ya empieza a existir una evaporación no completa. Los 100 grados ya es el punto de ebullición en donde toda el agua, si es que nosotros nos descuidamos, pues se va a evaporar. Entonces, estos procesos químicos básicos que estamos hablando ahorita son los que estudia la química, ¿sí? La materia, en este caso que hemos cogido como ejemplo, es el agua. ¿Cuál es su composición química? H2O, ¿qué quiere decir? Que tenemos 2 partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. La comprimimos y inventémonos una gotita de agua. ¿Cuál es la importancia de la química? Pues se encuentra presente en la gran mayoría de los procesos industriales. Esto también alguien ya nos dijo en su intervención, muy correcto. Todo lo que se produce en la industria, caucho, plástico, papel, tela, hilo, eh, eh, las comidas que se crean a partir de bases orgánicas, como mermeladas, como salsa de tomate, etcétera. Todos estos procesos industriales, pues, son gracias a la química. ¿Por qué? Porque, a ver, en esto vamos relacionando, vamos ejemplificando con la comida. Cuando nosotros cocinamos, nosotros vamos a hacer, me invento acá en Ecuador, el locro de papas, ¿ya? Vamos a hacer un locro de papas. Entonces, ¿qué dice? A ver, alguien ya tiene la receta, o si es que nosotros sabemos, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer en la olla, en un refrito. En ese refrito vamos a poner achote, vamos a poner aliño, vamos a poner aceite, vamos a poner un poquito de sal, vamos a picar cebolla, vamos a picar pimiento, vamos a poner un poquito de ajo, vamos a refreír, luego le ponemos agua caliente. Para esto ya tenemos que tener peladas las papas, las picamos en cuadritos, le ponemos, esperamos que hierva, un chorrito de leche, al final queso, ponemos hierbita y se termina, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Pues hemos hecho un proceso, ¿no es cierto? Desde que picamos, desde que tenemos. Entonces, este proceso no es solo coger, no es que yo cojo las cosas y pongo en la olla y ya se hace, ¿no es cierto? No, para esto, ¿qué pasó? Hubo que
tuvo que existir calor, tuvimos que picar, tuvimos que hacer todo un proceso en esta ejemplificación de una sopa o de un locro de papas, ¿sí? Pero todos estos procesos, igualito como para hacer una sopa, se tiene que hacer para hacer una salsa de tomate en una fábrica, para hacer una llanta en una fábrica, para hacer la tela, para hacer un celular, para hacer todo, absolutamente todo, tiene un proceso, ¿sí? Estos procesos industriales los estudia la química. ¿Qué pasa con la química? La química es la que nos ayuda o nos dice o nos explica. A ver, tienes que poner en el ejemplo nuevamente del locro de papa, tienes que poner tantas papas, tienes que poner tanto de sal, tienes que poner tanto de ajo, tienes que poner, sí, todo esto estudia la química y tiene un porqué. Si es que yo le pongo demasiada sal, pues no va a ser admitida a mi gusto, ¿no es cierto? Si es que yo le pongo demasiado ajo, pues tampoco va a tener un sabor como para consumirlo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, ejemplificando una sopa, imagínense, es lo mismo para crear una pastilla, para crear una vacuna, para crear un jarabe, ¿sí? Absolutamente dentro de cualquier cosa que sea procesada está la química, ¿sí? Entonces, dentro de cualquier proceso industrial está el estudio de la química. Ustedes invéntense, acuérdense, el que ustedes quieran, y siempre va a tener un proceso químico la creación de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, también gracias a la química hemos desarrollado materiales complejos adaptados a nuestras diversas necesidades a lo largo de la historia. Aquí ejemplificamos otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros para viajar al espacio, ¿qué empezamos? No es que primero cogieron y se fue una persona, ¿no es cierto? No, esto es un proceso también que se hizo. Entonces, ¿qué pasó? Primero mandaron sondas. ¿Qué son sondas? Pues naves no tripuladas, ¿sí? Estudiaron, que trataron de coger la mayor información de cómo es el ambiente, de qué existe, etcétera, en la Luna, en Marte. Entonces, ¿qué pasa? Va y recoge toda la información, ya, esto es así. ¿Qué pasó después? Mandaron, no sé si se acuerdan de la perrita Laika, fue la primera, el primer ser vivo que estuvo en órbita. Entonces, fue la perrita aguantó la presión, ya tenían, previo a esto ya había un estudio, ¿no es cierto? Ya mandaron sondas, perdón, que son naves no tripuladas, y ya había una información previa. Entonces dijeron, bueno, cogieron datos, esto es así, vamos a mandar a un ser vivo. ¿Qué pasó? La perrita Laika, que fue la primera, el primer ser vivo en el espacio, fue enviada en Rusia. Entonces la enviaron, volvió sin novedad, todo bien. Entonces empezaron ya a enviar monos, empezaron a enviar hámsters. Luego de todo este proceso, ya fue una persona. Pero ¿qué pasó? Pues la primera persona no es que ya se fue directo a la luna, no. Primero salió de la atmósfera terrestre para ver cómo suponía. Entonces, ya sabíamos que por los estudios y por toda la información que ya se tenía, pues que la gravedad es cero, ya sabíamos que hay que crear un ambiente antigravedad, ya sabíamos que hay que llevar oxígeno porque el oxígeno tal cual nosotros lo respiramos no existe en el espacio. Pueden existir moléculas de hidrógeno, pueden existir moléculas de nitrógeno, de oxígeno, pero el aire como nosotros lo respiramos en sí no está formado. ¿Por qué? Porque en la Tierra existen las condiciones idóneas para que se desarrolle el oxígeno tal cual nosotros lo respiramos. Entonces, todo este proceso también es un proceso químico, ¿sí? Ha habido física de por medio, que también es otra rama de las ciencias naturales, pero ha habido un proceso completo. Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando fueron, pues vimos, ¿no es cierto? Este ambiente tiene esto, a ver, la radiación solar, etcétera. Todo se hizo un previo estudio, entonces ya vimos, a ver, entonces, ¿cuál es? Aquí va donde dice, nosotros desarrollamos materiales complejos adaptados a nuestras diversas necesidades. Entonces, ya sabíamos de qué se tiene que crear un traje espacial, pues no lo íbamos a mandar a Armstrong con un traje de felpa o con una gabardina, ¿no es cierto? Entonces, teníamos que ya, en base a un estudio realizado, pues,
acoplar o adaptarnos nuestros materiales a la necesidad de lo que queríamos, ¿no es cierto? Sí, entonces, de todo esto se encarga la química. Si no existiría la química o si no existiría el estudio de la química, pues no hubiéramos podido saber, primero, cómo es el espacio, cómo es su ambiente, de qué materiales tenemos que crear los trajes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, gracias a la química es que todo esto se puede lograr. Entonces, la tabla periódica, como les mencionaba, es la que tiene la información de absolutamente todos los elementos que ustedes puedan imaginarse. En esta tabla periódica, insisto, hay elementos que son, que tenemos en la Tierra o que son parte o que conforman nuestro planeta, pero hay otros que son externos, que se han traído de Marte, que se han traído del espacio, que se han traído de la Luna, pero en sí estos son los básicos con los cuales está formado el universo. Por eso no sé si ustedes han escuchado, Mercurio está formado principalmente por elementos rocosos que tienen alta cantidad de azufre, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues porque se han enviado sondas, se ha cogido información. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues, ¿cómo lo asociamos? Porque aquí también tenemos azufre. Entonces, la mayoría de planetas están casi conformados con las mismas bases de elementos. Que algunos tienen mayor cantidad de ciertas cosas. Por ejemplo, me invento Júpiter más plata que Urano, que tendrá más, no sé, plutonio. Sí. Alguien, micrófono abierto, por favor. No se descuiden de eso. Gracias. Entonces, la tabla periódica es la que contiene la información de todos estos elementos, ¿sí? Es un registro de estos elementos químicos conocidos por la humanidad. Los elementos están ordenados en forma de tabla según su número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones. ¿Qué son protones? Es la configuración interna, digámoslo así, del átomo. Su configuración electrónica y sus propiedades químicas, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. En esta tabla los elementos están organizados en filas y columnas que muestran cierta periodicidad. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen propiedades similares. ¿Qué quiere decir? Que van a tener el mismo colorcito. Dentro de la tabla periódica pues están en filas y están en columnas. Entonces, de izquierda a derecha es como se ordena. Tienen un color celeste, un color rojizo, un color morado, un color verde. Todos los que tienen características similares o propiedades similares. Ningún elemento es igual a otro, ¿sí? Todos tienen sus propiedades y características particulares. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de estos 118 elementos registrados en la tabla periódica. Como les comentaba, la misma composición que tiene la Tierra, la misma composición tiene Marte, la misma composición tiene Júpiter. Pero ¿qué pasa? Es la variabilidad de los componentes. Me invento. Todo lo que ahorita les voy a decir es netamente un ejemplo, ¿no es cierto? Si es que la Tierra está formado 80% de carbono, 20% de azufre perdón, a ver, 80% de carbono, 10% de azufre, 5% de helio y 5% de magnesio, esa es la formación de la Tierra. ¿Qué pasa? Marte puede tener 60% de magnesio, 30% de plomo y solo 10% de carbono, pero está estructurado con los mismos elementos que la Tierra. Que el uno tiene más de una cosa, que el otro tiene más de otra cosa, pues eso ya es otra cosa. Pero todos los planetas o todo lo que está conformado en el universo está en base a estos 118 elementos, ¿sí? No sé si es que se me entiende hasta ahorita. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Comprendido, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, todo, absolutamente todo. Incluso aquí en la Tierra, pongamos, para no irnos tan lejos con la composición del planeta. Aquí en la Tierra, una manzana tiene quizá los mismos componentes que una pera, pero la manzana puede ser que tenga, no sé, más yodo, que es la que hace que sea rojita. En cambio, la pera tiene más cantidad de aminoácidos
que es lo que hace que sea de color verde. Pero si usted come una pera o si usted come una manzana, va a estar comiendo prácticamente lo mismo en diferentes cantidades, ¿sí? Creo que ahí expliqué un poquito mejor. Con el ejemplo de los planetas estaba muy, muy distante el ejemplo, pero ya con la pera y la manzana tienen exactamente lo mismo, que la una tiene más potasio, que la otra tiene más yodo, eso ya es, pero ambas están compuestas por los mismos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja la simbología en una tabla periódica? Pues se han establecido símbolos que son llamados símbolos químicos para representar a cada elemento de la tabla periódica, que además están identificados según sus estados de agregación, sólido, líquido o gas, a una temperatura de 0 grados y a una presión de 1 atmósfera. Aquí hay que puntualizar algo. Nosotros el elemento que más manejamos es el agua. Entonces, en base al agua es que nosotros hacemos todo, ¿sí? Los 0 grados centígrados, ¿por qué manejamos 0 grados centígrados? ¿Por qué manejamos menos? ¿Por qué cuando se llega a ver, olvidémonos del 0 grados centígrados? ¿Por qué cuando se llega el agua a solidificar le llamamos 0 grados centígrados? Pues desde aquí nosotros es una escala que nosotros la podemos manejar, ¿sí? No es que alguien vino, sí, se llama 0 grados centígrados cuando el agua se congela. No. Hubo para todo esto un proceso, un estudio, etcétera, para saber. Entonces, bueno, vino alguien y dijo, a ver, el material o el elemento que nosotros podemos manejar y que podemos medir de mejor manera, pues es el agua. Entonces, en base al agua es que hemos creado todas las escalas que existen en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir del 0, nosotros sabemos que a los 0 grados se solidifica el agua. Entonces, para nosotros ese es nuestro 0, ¿sí? A los 100 hierve el agua. Entonces, nosotros le hemos puesto esa escala de 100 grados centígrados porque el agua de estado líquido empieza a pasar a estado gaseoso, ¿sí? Entonces, esto fue previo a un estudio. En base al agua es que nosotros tenemos esta escala, en base a la solidificación, al momento en el que esté en líquido y al momento de gasificación del agua, es que nosotros hemos manejado las escalas. ¿Por qué? Repito, porque es el elemento que nosotros más hemos estudiado, el elemento que más manejamos. Entonces, a partir de esto, pues nosotros manejamos desde el punto de congelación del agua para abajo, llamamos menos, llamamos en escala negativa, sí, a los grados. Y a partir de los 100 grados, que son cuando el agua empieza a ebullir o a evaporarse, llamamos los 100 grados centígrados. Sí, no sé si este espacio o esta parte está clara. Licenciado, Dígame. disculpe, o sea, eso puede ser diferencia del agua como usted manifiesta, por cuanto es en el estado, como decirle, frío en el que más se encuentra y de frío pasa a helado y de frío a calor también. Sí, a ver, nosotros el elemento, o sea, el que más se puede manejar. Bueno, y esto estoy hablando en los años 1860, por ahí, que empezaron con esto de las escalas y todo. Pues se necesitaba tener una manera de medir, ¿sí? Entonces, la temperatura. Entonces, ¿cuál fue la mejor opción? El agua, que es lo que más estudiaba, porque seamos sinceros, es la base de la vida el agua. Entonces, es la que más estudió. Entonces, le empezaron a aplicar frío y llegó un momento en el que se solidificó. Cuando la hervían, sabían que a tal temperatura empezaba a hervir y se empezaba a evaporar, ¿no es cierto? Entonces, tenían un punto en el que el agua se solidificaba y un punto en el que el agua líquida se evaporaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pusieron de este punto donde el agua se solidifica al punto en el que el agua se evapora una escala de 100 puntos, ¿sí? De 100 grados que luego se llamaron. ¿Para qué?
para poder, en base a esto, pues, poder referir a los demás compuestos químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aceite no necesita llegar a 100 grados para hervir, para evaporarse, sino el aceite necesitará unos 250, 300 grados. Pero esto es en base al punto de los grados que uno maneja o la temperatura que nosotros manejamos es en base al punto de congelación y al punto de evaporación del agua, ¿sí? Entonces, los 100 grados centígrados es el punto en el que, o es la temperatura a la que el agua se vuelve vapor. Pero si vamos a otros elementos, como les pongo de ejemplo el aceite a los 250, 300 grados es cuando empieza a evaporarse. Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la gelatina. La gelatina no necesita llegar a 0 grados para solidificarse, ¿sí? Entonces, la gelatina, si usted la deja al ambiente al otro día, ya amanece no congelada, pero ya amanece en estado sólido, ¿sí? Entonces, nosotros manejamos la escala de temperatura en base al agua. Eso es previo a los estudios que se realizaron. Pero existen otros elementos que tendrán diferente punto de temperatura para solidificarse y tendrán otro punto diferente para evaporarse. ¿Sí? No sé si es que ahí está un poquito más claro. La escala que nosotros cogemos es en base al agua, pero no es que a los 0 grados todos los elementos se solidifican y a los 100 grados todos los elementos se evaporan. Nosotros cogemos como referencia al agua, pero los elementos tienen distintos momentos o distintas temperaturas a las que se solidifican y distintos momentos o temperaturas a las que se evaporan. ¿Sí? ¿Ahí quedó un poquito más claro? Comprendido, licenciado. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, las propiedades periódicas de los elementos son las que definen su comportamiento físico y químico desde una perspectiva atómica y cuyas magnitudes, además del número atómico, permiten una clasificación de los átomos. ¿Qué nos quiere decir esto? Todos, absolutamente todos los elementos que existen en la tabla periódica son distintos. Unos en peso, por ejemplo, son similares, pero por ejemplo en características de ebullición o en características de congelación son distintos, ¿sí? Entonces aquí entra lo físico y lo químico. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de física aquí también? Definen su comportamiento físico. Cuando hablamos de física, hablamos en cambio de fuerzas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de física, hablamos de fuerzas, de momentos. Cuando hablamos de química, ¿qué estamos hablando? De procesos, ¿no es cierto? Si hablamos de física, ya estamos hablando más de roce. Entonces, el comportamiento químico, ¿cuál es el comportamiento químico? Si es que yo le congelo, le cambio el clima, perdón, si yo le bajo la temperatura, se congela el agua. Si yo le aumento la temperatura, hierve el agua. Pero ¿cuál sería un comportamiento físico? ¿Cómo se mueve? Dependiendo, pues el agua es maleable y si usted la rueda desde una montaña, pues primero un poco se va a filtrar dentro del agua, dentro de la tierra y el resto va a seguir un camino. Esto ya sería un comportamiento físico, porque ya hay un choque o un roce con otra cosa que externa, ¿sí? Entonces, el comportamiento físico, por ejemplo, si es que hablamos del hierro, nosotros al hierro, para poderlo manipular, me parece que tiene que llegar a los 600 grados el hierro para poderlo malear. Casi a 1000 grados para fundirse, pero si es que nosotros queremos doblarlo al hierro con facilidad, claro, tenemos que inventémonos a 500 grados la temperatura, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que nosotros lo tenemos frío y cogemos y lo ponemos en una prensa y lo aplastamos a ver, este ejemplo, pensemos en una varilla de hierro, ¿sí? Una varilla del porte de un tallarín, del ancho del dedo. Esta es una varilla de hierro, ¿sí? Nosotros para poderla doblar con la mano se nos va a hacer imposible, pero nosotros con nuestra fuerza física sí podríamos. La calentamos a 500 grados
y con pinzas cogemos y la doblamos. Estamos haciendo solamente con nuestra fuerza, ¿no es cierto? Eso sería ayudarnos de un proceso químico. ¿Por qué? Porque le calentamos, le dimos calor para que se haga maleable. Ahora, si es que también hay un proceso físico que podríamos hacer. Entonces, a la misma varilla del largo de un tallarín, del ancho de un dedo, la ponemos en una prensa y cogemos y le damos con un martillo. A las 3, 4 martilladas ya va a estar doblado, ¿sí? Entonces, hemos hecho el mismo proceso, pero de distinta manera, ¿no es cierto? El uno fue proceso químico, ¿por qué? Porque lo calentamos para poderlo doblar. El otro es un proceso físico, porque ¿cuál es la diferencia? El golpe es un proceso físico, ¿sí? En proceso físico ya estamos hablando de fuerzas. Cuando nosotros pegamos un martillazo, estamos aplicando una fuerza externa a la varilla de hierro, ¿sí? No sé si es que está clara la diferencia entre proceso físico y proceso químico. Sí, está claro, licenciado. Perfecto. Entonces, desde estos puntos, dígame. Claro, sí está claro, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, todo proceso que sea, que tenga un roce, que tenga fricción es físico, y todo lo que sea ambiental, por decirlo así, o mediante un proceso químico también puede ser, por ejemplo, a la misma varilla nosotros le ponemos una gotita de ácido, se hace mucho más endeble y usted la puede doblar, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre procesos físicos y procesos químicos. Entonces, dentro de la tabla periódica, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Ya vamos a ver un ejemplo con un gráfico para que podamos ver. Pero dentro de la tabla periódica nosotros vamos a encontrar radio atómico, carga nuclear versus electrones, radios iónicos. Ojo, el radio atómico, ¿qué es? Es la medida aproximada del átomo de tal o cual elemento, ¿sí? Acuérdense, ¿cuál era el radio? ¿Se acuerdan qué es radio? Si nosotros tenemos una circunferencia, ¿cuál es el radio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, el radio, si nosotros nos imaginamos una circunferencia, ¿no es cierto? Imaginémonos una circunferencia y en punto central. El punto central, imagínense que usted coge con el compás, pone la puntita y hace un círculo, ¿sí? Donde usted puso la puntita para hacer el círculo con el compás, ese es el centro. Cualquier línea que vaya desde ese puntito que usted metió la punta del compás hasta cualquier punto de la circunferencia de la línea que usted trazó, cualquier línea que vaya desde el centro hasta la choque con la circunferencia, ese se llama radio. Entonces, el radio atómico es la medida, va a cambiar completamente, van a ser distintas de todos los elementos, que algunos son muy cercanos, muy parecidos, pero exactamente no es lo mismo. Entonces, el radio químico es del centro hacia el borde, por decirlo así, del átomo. Sí, en cambio, el radio iónico es el radio que forma al unirse estos átomos para formar el elemento. ¿Sí? Cuando hablamos de radio atómico, hablamos explícitamente del átomo, solito, inventémonos de una partícula o de una célula, que sería el átomo, solita. El radio es el que va del centro hacia el borde. El radio iónico es cuando los átomos ya se juntan y formaron al elemento, ¿sí? Entonces, ese es otra medida. Radio atómico es uno, radio iónico es otro. ¿Se entendió esta parte? Sí, dice. Ya, perfecto. Electronegatividad, ¿qué se refiere? Esto se refiere a la conductividad eléctrica que tiene, ¿sí? La electronegatividad significa que un material, por ejemplo, me invento la madera o el caucho, si usted pone un palito o un pedazo de caucho en una cerca eléctrica, pues no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la electronegatividad de la madera y del caucho, pues son muy bajas. Pero ¿qué pasa si es que usted va únicamente y asienta la mano? Nosotros somos electronegativos muy positivos, ¿sí? O sea, tenemos una electronegatividad grande. Nosotros podemos,
Si es que usted ha visto El Chavo alguna vez en su vida, supongo que la mayoría vieron El Chavo. Hay un capítulo en el que don Ramón se está electrocutando cogiendo un foco una boquilla que le estaba cambiando el foco y él se empieza a electrocutar. Le va a salvar, me parece que la Chilindrina y toditos los de la vecindad se encadenan, se empiezan a electrocutar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conducción eléctrica muy alta. Igualmente, como les decía, la madera, el caucho son los menos electronegativos. Pero si es que usted coge una varilla de cobre, no, el cobre es electronegativo casi cero. Entonces, por eso es que el cobre nos sirve para recubrir a ciertos materiales que son muy conductores. Entonces, si tienen alta conducción, se los baña con cobre porque el cobre casi que a cero le baja la conductividad. Entonces, en cambio, si es que usted coge, por ejemplo, una varilla de plomo, el plomo sí tiene electronegatividad, pero va a ser lenta. En cambio, si es que usted le pone una varilla de, de oro, por ejemplo, el oro tiene una capacidad eléctrica muy alta. Entonces, la electronegatividad habla de esto. No todos los materiales son exactamente iguales para una conducción eléctrica, ¿sí? La tendencia, pues, es la maleabilidad que tiene, la fuerza para resistir un golpe, ¿sí? Cuando hablábamos del hierro, por ejemplo. Si es que usted coge y hace lo mismo, le pone una madera en la prensa, ¿no es cierto? Pone la madera, un palito, y le pega un martillazo, el primer martillazo, eso se rompió. ¿Por qué? Porque su tendencia, su fuerza no es tan resistente. Pero si usted pone la misma varilla de hierro, a los 3, 4, 5, recién empieza a doblarse, ¿sí? Entonces, esta capacidad que tienen para resistir se llama tendencia. El carácter metálico, esto en cambio hace referencia a la facilidad para que se raye, ¿sí? Si es que usted coge una aguja y usted le pasa al carro, eso enseguida, porque la pintura tiene un carácter metálico muy bajo, ¿sí? Pero si es que usted le pasa una aguja en el vidrio, por ejemplo, es muy difícil que al vidrio, que al espejo lo raye. Que se va a llegar a rayar en algún momento, sí, pero este carácter metálico es distinto también dependiendo de los materiales. La energía de ionización, pues, es la capacidad que tienen para unirse. En cambio, si es que por ejemplo, la capacidad de ionización del hidrógeno y del oxígeno son altísimas, por eso es que usted une hidrógeno y oxígeno, enseguida se juntan y van a formar agua, ¿sí? Y la afinidad electrónica, esto está en cambio, es parecida, electrónica, ojo, eléctrica es simplemente corriente, pero si es que nosotros hablamos de electrónica, cuando hablamos de electrónica es la conductividad, pero ya con información. Ojo, por ejemplo, un claro ejemplo de esto. Cuando hablamos de electricidad, si es que usted conecta un televisor, por el cable va solamente corriente eléctrica, sí. Pero si es que usted conecta el teléfono, por ejemplo, los teléfonos antiguos, acuérdense los teléfonos de disco, los antiguos, esos no necesitan corriente, acuérdense, eso usted no necesitaba conectarle luz y conectarle al cable del teléfono para poder utilizarlo, ¿no? Cuando no había luz, usted podía utilizar los teléfonos antiguos, los de disco, porque estos están guiados por electrónica, no por electricidad, ¿sí? La electricidad es una cosa, la electrónica es otra cosa. Entonces, claramente el ejemplo. Usted para un teléfono moderno, para utilizar su propio celular mismo, usted tiene que cargarlo, conecta un cargador al conector, a la luz, por el cable viene corriente y le carga la batería. En cambio, los teléfonos antiguos no pasaba eso. Esa es información electrónica la que se veía. Usted solo conectaba como un adaptadorcito en la pared y ya usted ya podía tener línea telefónica, ¿no es cierto? Entonces, esta es la diferencia. Lo uno es electricidad, lo otro es electrónica. La electricidad es netamente energía continua, digamos,
o capacidad eléctrica, ¿sí? De corriente. Pero la electrónica es llevar información, ¿sí? También tiene un poquito de electricidad, pero es mínima. Pero la electrónica se encarga de llevar una información, no solamente corriente, sino una información. Por ejemplo, el procesamiento que se hacía para que la llamada telefónica funcione, pues eso ya viajaba electrónicamente, no eléctricamente. Eléctrico es una cosa, electrónica es otra cosa. Eléctrica hace referencia solamente a corriente, y la electrónica hace referencia a la conducción de información. ¿Está claro esto? ¿Se me escucha? Sí, claro. ¿Sí? Claro, Pues, licenciado. sí está claro, entonces, lo que es eléctrico y lo que es electrónico, son completamente distintos. Entonces, todas estas diferencias o estas características son diferentes más bien en cada elemento de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos viendo un poquito. Por ejemplo, dice que de izquierda a derecha está la energía de ionización. Entonces, los que tienen menos energía de ionización, pues van a estar en la izquierda. Los que tienen más energía de ionización van a estar a la derecha. Igual, desde más abajo hasta más arriba. Entonces, el que está más a la izquierda y más abajo va a tener menor energía de ionización, ¿no es cierto? Donde pongo aquí ahorita la flechita. Este elemento va a tener menor energía de ionización. Está más a la izquierda y está más abajo. Y el que está más a la derecha y más arriba, donde ahorita está la flecha, va a tener mayor energía de ionización. Pero el radio atómico del que está más a la izquierda y más abajo va a ser mayor que el que está más a la derecha y más a la izquierda. El radio atómico es diferente, energía de ionización diferente, afinidad de electrones, carácter no metálico, etcétera. Lo que ya les había explicado en la tablita anterior, pues aquí está representado ya prácticamente en gráfico. Entonces vamos a ver ya la tabla periódica en sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Perfecto, entonces aquí estamos viendo, entonces, de izquierda a derecha, pues miren, el hidrógeno tiene un color parecido a lo que está el carbono, a lo que está el nitrógeno, a lo que está el azufre, a lo que está el fósforo, porque son, por decirlo de alguna manera, los elementos madre o los elementos básicos para formar una molécula, para dar vida a algo, porque podemos tener, por ejemplo, aquí los que están debajo del hidrógeno, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El litio, esto es litio, sodio, potasio, rubidio, celcio y francio, ¿sí? Estos son los que tienen conductividad +1, ¿sí? Estos son los que tienen conductividad más 2, es el berilio, el magnesio, el calcio, el estancio, el bario y el radio, ¿sí? No vamos a adentrarnos mucho, ¿sí? No se preocupen, no vayan a estar con el pendiente de que ya ahora nos va a tomar todos los 112 elementos químicos y nos va a tomar el radio atómico y nos va a mandar el peso y que averigüemos masa atómica y etcétera. No. Es únicamente una mirada general que nosotros tenemos que aprender para saber cómo es la tabla periódica, cómo está formada, qué es lo que contiene, cuál es la información, porque es muy importante. Por ejemplo, veamos, aquí en el ejemplo que nos ponen en más grande está el hierro. Permítame moverme de para arriba. Listo. Entonces, tenemos como ejemplo aquí el hierro. Nos dice que el número atómico es 26. ¿Sí? ¿Qué quería decir el número atómico? No, el número atómico se refiere a la cantidad de electrones. O sea, el número atómico es la cantidad de átomos, digamos, que se necesitan para formar a este elemento. Entonces, necesitamos, digamos, 26 átomos con las mismas características para que se forme la molécula de hierro. ¿Sí? Acá a la izquierda, en la parte de arriba, está la masa atómica. Pues, ¿cuál es la masa atómica? Es el peso. No sería peso, sería
bueno, llamémoslo peso, que tienen estos 26 átomos al unirse, ¿sí? La energía de ionización, pues dice que es 762. Entonces, el hierro es muy propenso o muy fácil que se una con otros elementos, ¿sí? Miren, Licenciado, dígame. perdón, licenciado. En cada cuadrito hay los diferentes números, 40, 41, así en cada esquina. Entonces son los átomos que se necesita para formar la composición química. Sí, pero hablando de valencia, digamos, o sea, una estructura química es compleja. Necesitamos valencia positiva, valencia negativa, etcétera, ¿sí? Entonces, a veces se suman y se restan, pero por lo general sí. Ah, listo, gracias, licenciado. Entonces, miren, aquí también está electronegatividad debajo del número atómico, está 1.83. Esto quiere decir que el hierro es muy buen conductor, porque imaginemos que el cero es lo más bajo, ¿no es cierto? Entonces, este está en casi 2 de electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que si usted en una cerca eléctrica coge una varilla de hierro y le acerca, pues la circulación de corriente va a ser casi inmediata, ¿sí? Entonces, energía de ionización, la facilidad para unirse. El símbolo químico, por lo general los símbolos químicos están dados en latín, porque acuérdense que antes, como ahora es el inglés, pues en el siglo anterior, el idioma más hablado, más manejado a nivel mundial, pues era el latín. Entonces, la mayoría de, de elementos químicos están en latín. Ferro es en latín hierro. Entonces, a partir de eso, pues es que se pone su símbolo químico. Ya los más nuevos, los más modernos o los descubiertos últimamente tienen a veces la referencia o en español o en inglés, dependiendo de dónde fueron descubiertos, sí. Pero por lo general, los símbolos químicos tienen su referencia en latín, porque era el idioma que antes se manejaba como lengua general, perdón. Entonces, todos se clasifican por colores. Los colores también tienen mucho que ver. Por ejemplo, estos son como que los que les decía, los que están a la izquierda, son valencia positiva +1. Todos estos, los que están aquí, ¿sí? Los que están aquí son valencia positiva 2 y así. Mientras van más hacia la derecha, pues son las valencias que tienen como elementos, ¿sí? Entonces, aunque tienen todas las características diferentes, pues hay características que son similares, por eso se los clasifica de alguna manera. Por ejemplo, todos estos tienen valencia 1, por eso es que están en la misma fila desde arriba. Si está el hidrógeno, está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, tienen valencia +1. Los siguientes tienen el berilo, el magnesio, el calcio, el estanio, el bario y el radio tienen valencia +2, ¿sí? Entonces, algo tienen en común, por eso son relacionados de esta manera, ¿sí? Y así el resto de elementos. Como les digo, no vamos a entrar a profundidad. Lo que nosotros necesitamos, pues, es tener una idea general de cómo está estructurada la tabla periódica, qué nos muestra y eso. No vamos a entrar a profundidad de estudiar uno por uno, cómo lo harán las personas que estudien, pues, medicina o que estudien algo referente a la química. ¿Alguna duda, pregunta, por favor? No, listen, de mi parte no. Perfecto. Bueno, entonces, eso en cuanto a la tabla periódica. Hemos iniciado hoy el inicio de la química, ¿qué es y su importancia? Bueno, la importancia ya hemos visto que está dentro de todos los procesos industriales que ustedes se imaginen, en la creación del azúcar, en la creación de vacunas, en la creación de
de aparatos electrónicos, en todo, tiene que ver la química, ¿sí? Esa es la importancia que está a diario en todo momento. Ya dijimos también que es la encargada de estudiar todos los elementos, sean inertes o tengan vida, y los procesos para crearlos, para formarlos, para unirlos, para cualquier eventualidad, se utilizan el estudio de la química para estudiar los porcentajes para poder crear, etcétera. Entonces, establecimos eso, a diferencia de la biología, pues que hasta la clase anterior habíamos visto, la biología en cambio se encargaba de todo lo que tiene vida, la química no, la química se encarga de todo lo que tenga materia, absolutamente todo lo que nosotros podemos palpar tiene materia. Entonces, lo que podemos ver, lo que no podemos ver, incluso lo que podemos escuchar, las ondas que nosotros escuchamos, pues también necesitan tener un comportamiento químico para poder ser estudiados. Entonces, la química en realidad está absolutamente en todo lo cotidiano. Es de mucha importancia. Si no hubieran existido estos estudios químicos, pues quizá no tuviéramos todo lo que tenemos ahora como tecnología, pues la química se ha encargado de estudiar cada elemento y decir qué pasa si es que uno con y si es que le pongo un poquito más de esto, qué pasa y eso, o sea, para formar o para poder construir todo lo que tenemos hasta el día de hoy, pues es que la química nos ayuda, ¿sí? También conocimos la tabla periódica, generalidades, simbología y sus propiedades, ¿sí? En cuestión, como les repito, de la tabla periódica, no vamos a adentrarnos mucho, pero a manera general tenemos que saber qué es, para qué sirve, qué contiene, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos visto? Quizás sobre clases anteriores, sobre las tareas, si es que alguien está con algo pendiente. El momento para realizar preguntas. Licenciado, ¿cómo está? Robert Morocho le saluda. Diga. Bueno, en título personal, no sé qué posibilidad hay de que en cada clase terminada usted nos envíe los deberes, porque a veces como que se nos acumula. Entonces, bueno, de mi parte le digo, yo estoy atrasado creo que con usted en el último deber, en la clase 6 y 8 que se revisó. Entonces, no sé qué posibilidad hay. No sé si tal vez los otros compañeros están de acuerdo o están bien como es el método que usted nos está dando de los deberes. Yo no tendría ningún problema. Por ejemplo, el día de hoy no vamos a tener tarea, entonces estén tranquilos que el día de hoy no queda tarea. Los que tienen deberes atrasados o el cuestionario no lo han llenado, pues tienen el día jueves, me parece que les envié un mensajito que les abrí la plataforma para que tengan toda la libertad de poder subir lo que tengan retrasado. Yo no tengo ningún problema. Por lo general, yo siempre les digo, ¿no? Cuando terminamos las clases, por ejemplo, cuando terminamos la semana 4, yo les dije, esta semana vamos a tener tarea, es un resumen sobre las clases de la semana 2 y de la semana 4. Por lo general, procuro hacer eso. Y lo que sí, la apertura de la plataforma para que la suban, pues se suele realizar el día lunes, el día martes. Pero no sé cómo quieran ustedes manejar, yo no tengo ningún problema. Ahora, bueno, yo estoy atrasado con la semana 6 y 8 de los deberes, porque, bueno, eso nos pidió usted. Todavía sí tengo tiempo para subir, ¿no es cierto? Sí, a ver, como yo también les había dicho, cuando uno les pone fecha límite es porque ya se viene otra tarea. Entonces, cuando yo les di la tarea en la semana 4, les di hasta la semana 5. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que en la semana 6 vamos a tener el cuestionario. Entonces, la semana 6 se dio chance hasta la semana 7, porque la semana 8 ya vino otro deber. Entonces, cuando uno les pone las fechas, no es para que ya no suban, sino más bien es porque para que no se les acumulen. Nada más. De ahí ustedes pueden subir hasta el mes de julio. La plataforma ya está abierta hasta el mes de julio para que ustedes suban todas las tareas. Pero cuando uno les pone una fecha límite, es por el mismo motivo que usted está diciendo, para que no se les acumulen entonces.
La de la semana 4, tuvieron semana 4 y semana 5 para hacer, porque en la semana 6 ya vino el cuestionario, semana 6 y semana 7 tuvieron para el cuestionario. En la semana 8 se hizo otra tarea, entonces esta tiene la semana 8 y la semana 9. En teoría, ahorita no tenemos ninguna tarea, pero vamos a ver qué nos disponen de parte de la rectoría, pues porque me parece que ya se está terminando otro parcial y quizá habría que implementar como en el primer parcial, pues algún tipo de cuestionario que serán en base a las clases que se ha visto. Si usted hace el resumen de la semana 6 y 8 y en la semana que viene les ponemos un cuestionario, pues ustedes van a poder responder porque es en base a eso que nosotros les ponemos todas las tareas. Ok, listo, licenciado. Gracias por su Sí, aclaración. no se preocupen, tienen la libertad para subir, ¿no? Les repito, hasta el mes de julio ustedes pueden subir todas las tareas, eso no hay ningún problema. El problema es que no se acumulen, porque yo sé que no tienen clases solo conmigo, tienen otras materias, entonces si conmigo se acumulan dos tareas y tienen 5 materias, pues ya son 10 tareas que tendrían que hacer, entonces tienen que irse organizando, no les podemos decir haga hoy día y punto. No, o sea, ustedes tienen que manejar su tiempo, ustedes verán cómo lo hacen, cuándo lo hacen, pero les repito, al menos yo cuando les pongo una fecha límite es porque ya se va a avecinar otra tarea. Entonces, es porque no se les acumulen nada más. De ahí están en libertad. Ahora, como les explico, está abierta la plataforma para que suban hasta el mes de julio que terminamos clases. No hay ningún inconveniente. Listo, muy gentil. Gracias, licenciado. Una pregunta. Dígame. Ahora que estoy revisando lo mío, por ejemplo, aquí pone una tarea que pone hacer un resumen de la tarea 6, de la semana 6 y la semana 8. ¿Eso es un deber como tal o hay que subirlo en cada semana? Porque yo aquí me he subido uno, pero solo me lo he calificado al 70%. Y no sé cuál ha sido el motivo, porque A ver, creo eso sí tenemos que, bien que me hace esta pregunta, a ver, tenemos que leer bien, primero tenemos que leer bien lo que hacemos. A ver, aquí mismo les voy a mostrar. Si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? sí. Ya, Sí, perfecto. licenciado. Listo. Entonces aquí está claramente, dice, apertura lunes 6 de mayo del 2024, cierre 31 de julio. O sea, tienen todo el tiempo todavía para subir. Leamos, ¿qué dice? Realizar un resumen sobre lo analizado en las semanas 6 y 8. Acá están, semana 6, semana 8. Los que asisten a clases se les hace un poco más fácil. Los que no, tendrán que entrar a cada semana y revisar las grabaciones. Resumen de las semanas 6 y 8. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que coger y poner en un resumen todos los temas que vimos en la semana 6 y todos los temas que vimos en la semana 8. Luego, ¿qué dice? Subir el trabajo a la plataforma en la semana 8, tarea semana 8, como imagen, como archivo PDF o como enlace web. Un enlace web es para los que manejan Canva, para los que manejan Prezi, son algunas metodologías en línea de hacer trabajos. Si es que no, pueden hacer en un Word. Y por favor, eso también, cuando ustedes hagan en Word, lo tienen que guardar como archivo PDF para poder subir. Aquí están claramente las directrices de lo que tienen que hacer. O como imagen, los que no pueden, los que hacen a mano, pues le toman una foto y suben como imagen. Un resumen sobre lo analizado en las semanas 6 y 8. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vimos en la semana 6 resumo y todo lo que vimos en la semana 8 resumo. Hago un solo trabajo y eso subo en la tarea semana 8. O sea, aquí donde dice, aquí les va a aparecer, en vez de ver todos los envíos, a usted les va a aparecer subir tarea o agregar envío. No me acuerdo cómo les sale. Entonces, si es que usted está calificado 70, pues quiere decir que hizo o solo resumen de la semana 6 o solo resumen de la semana 8, cuando tenían que hacer un resumen de ambas semanas, de la semana 6 y de la semana 8. Bueno, licenciado, que le iba a decir, bueno, como en vista de que usted nos da la oportunidad de mejorar esto, voy a mejorar esto que en la, y otra cosa, licenciado, perdón, en la semana 2, aquí en los archivos que tengo,
En mi pantalla, pues no tengo como tal deberes en la semana 2. No, no, Y no hay usted me- deber en la semana 2, solo hay deber en la semana 4 y ahí también está el cuestionario y de ahí vamos a la semana 8. Solamente tenemos tres tareas hasta ahora. En la semana 4, el cuestionario que me parece que también es de la semana 4 y ahora en la semana 8, otro resumen. No tenemos todas las semanas tarea conmigo. Vale, vale, licenciado. Bueno, Sí. lo voy a revisar y le voy a subir todo lo que quede por falta, perdón, por hacer para ver si, mire, aquí esto, ahí era donde quería llegar. Por ejemplo, dice, subir un archivo PDF, faltan los contenidos de la clase 2. Me he Ya, puesto en un comentario. entonces es que usted solo me ha hecho el resumen de la semana 4, por eso es que le pongo que faltan los contenidos de la semana 2. De acuerdo, de acuerdo. Yo esto lo mejoro, si usted me da esa oportunidad, pues yo lo mejoro, que a lo mejor no lo he entendido de buena manera y ahora lo soluciono, si usted me da esa oportunidad. Sí, sí, no hay problema. Todos, a ver, todos los que están Licenciado, calificados, ustedes pueden leer la retroalimentación. Seguro ahí está, falta tal tema, tal cual nos está diciendo Freddy. Ahí va a haber una retroalimentación. Si es que usted mejora esa retroalimentación, me escribe, me manda un mensajito, profe, por favor, le volví a subir la tarea, ayúdame calificando. Yo con gusto les vuelvo a calificar. Pues licenciado, de mi parte se agradece mucho y así lo haré. una consulta. Licen, Dígame, una consulta. Dicen dígame. una consultita. Yo ya subí el deber de la semana 6 y 8. No sé si tal vez está completo porque, o no sé si me falta algo. No sabría decirle la verdad. Lo que pasa es que ustedes mismos tienen que entrar a la plataforma y ver. Ahí ya de ley está calificado porque hasta el día de ayer califiqué todo lo que habían subido. Mire, aquí sí está. Aquí está participantes 56, me han enviado 31, pendientes por calificar 0. Están todos los que han subido completamente calificados. Me faltan todavía 25 por subir que pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ya, listo, gracias. Sí, sí. Licenciado, Dígame. a mí igualmente en la semana 2 me puso que me faltan 2 contenidos. Ya le subí los 2 contenidos y adicional le volví a y fotografías que me solicitó y ya está completo para que Ya. me dé revisando y me dé volviendo a Ya. calificar. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando hagan eso, no se olviden, tienen que avisarme, me mandan un mensajito al WhatsApp, profe, de tal semana le volví a subir, por favor, para que me ayude calificando, porque yo no puedo saber si volvieron a subir o no. Entonces, ustedes, si es que mejoran el trabajo, me mandan un mensajito y yo les vuelvo a calificar. No se preocupe, me avisa el que me dijo ahorita, me mandan un mensajito al WhatsApp y yo les tengo pendiente para volverles a calificar. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado, de acuerdo. Ya, perfecto. Listo, licenciado, muchas gracias. ¿Listo? Vamos a cerrar con un último videíto, ya saben, aquí nos explica un poquito más lo que ya les expliqué. Es un video cortito. Esperemos que se cargue, la plataforma a veces nos falla un poquito porque en este momento estamos todos los profes utilizando, así que incluso deben haber estudiantes también que ingresan, entonces se sobrecarga un poco. Licenciada, perdón, una preguntita. Dígame. Todas estas facilidades que usted nos da, igual en conjunto con los otros licenciados de las otras materias, nos están dando las facilidades, pero no pasa lo mismo con la licenciada de matemáticas. O sea, ella sí es muy tajante y nos ha calificado con 001, cuando Híjole. realmente a veces nosotros no podemos, en mi caso yo no puedo hacer deberes por el trabajo que me demanda demasiado, porque yo a veces trabajo hasta los domingos. No sé, tendríamos que hablar con alguien para que nos Sí, eso es ayude verdad, licenciado. calificando nuevamente, porque es con 0,1 en una materia, me Claro. parece lógico, porque en las otras materias sí tratamos de estar bien y con la de ella también, no, aunque sea un poquito atrasado, pero estamos poniéndonos al día. Pero no pasa lo mismo con la licenciada, no sé con cómo tendrían a hablar con ella, si es que usted es portador
con la señora rectora, no sé, no sé si es que les pasa a los demás compañeros lo mismo. Licenciado, muchas gracias. Y la verdad apoyo a la compañera Marcela Vacas porque en realidad tenemos ese, bueno, yo también tengo ese problema. Y yo en las clases, la licenciada dice, si tienen alguna duda, alguna pregunta, mándenme al interno, le mando al interno, no me contesta. Y yo subí las tareas atrasado, pero le subí y Ujú. estoy con la calificación de 0,1. Entonces, como no me pude conectar a esta clase del día martes porque mi esposa estaba un poco delicada y estábamos en el hospital, no tengo ninguna respuesta de parte de la licenciada. Ya, a ver. Sí, listen, por favor, ese inconveniente también tengo yo, listen, igual con mis compañeros, ahorita que estaba revisando las calificaciones, también tengo el mismo problema. Yo he tratado de conversar con la licenciada, pero ni contesto a los mensajes, o sea, literal, no da cabida para que podamos tratar de ver cómo poder solucionar. Hay una solución y nos deja ahí, o sea, bueno, a mí ni me lee los mensajes, Ya. prácticamente. A ver, Yo bueno, también, licenciado, me encuentro en ese problema. Yo también he presentado como la otra compañera, a mí me puso 2,5 en la primera tarea, pero yo también yo soy mamá, tengo 2 hijos, trabajo en general, ¿no? Como todos. Y a veces ella también, yo creo que si Igualmente, era mamá, podría entendernos. claro. A Y ver, a ver. nosotros nos Sí, esmeramos en hacer la tarea. ya los estoy escuchando que todos tienen ese problema y no es el único curso. Los otros cursos también dicen lo mismo. A ver, verán, yo les explico. Eh, ella técnicamente tiene la potestad, porque si usted no le presenta a tiempo, ella puede ponerle el 0,1. O sea, eso legalmente ella puede hacerle, pero la verdad que no debería actuar así porque como ustedes bien están explicando, son padres, son madres, tienen trabajo, etcétera. Entonces, no se preocupen que yo voy a hablar con la rectora para que converse con ella, porque si es que ustedes se han dado cuenta, pues yo así no, así hayan subido mal, yo les pongo 7, que es la mínima que ustedes necesitan para poder eh, aprobar el año. Pero yo les pongo siempre ahí la retroalimentación, es esto, es esto, es esto, es esto, y si ustedes mejoran, pues yo les vuelvo a calificar y les puedo subir la nota. Cuando yo incluso en los grupos les he puesto tal persona, comuníquese conmigo, se comunican conmigo y Sí, licenciado, solucionamos. yo le rogaría que por favor hable con la señora para que nos dé una ayudita en ese sentido, porque realmente lo que nosotros estamos es, en mi caso, yo estoy tratando de cerrar una etapa de mi vida, ya estoy muy mayor o sea, no me parece justo como dicen los otros compañeros que son muy jóvenes también, que nos dejan en visto, o sea, también, o Ya. sea, debería irnos. licenciado, licenciado, más que Sí. todo, verá, como ella mismo dijo en sus palabras, o sea, como que nos infunde un poco de temor, hasta miedo, ya haciéndole así realista. Esperamos no tener represalias por esta situación, porque en sí, como dicen los demás compañeros, la mayoría ya tenemos nuestra cierta edad, ya estamos entrando, como dice, ya a la adultez mayor. Ujú. Y no es justo que nos quiera tratar a veces como que fuéramos muchachos aún, porque usted sabe, hasta las neuronas, uno que trabaja en seguridad, van muriendo, pero al vuelo. Entonces debe tener un poquito de paciencia y consideración, porque si es un poquito, como le digo, de carácter fuerte y quiere imponernos así de esa manera. Eso, licenciado, de mi parte. Sí, sí, no se preocupen, no se preocupen. Ya hasta el video no les pude proyectar por escuchar, que es lo más importante en realidad, escucharlos a ustedes y que ustedes se expresen. No se preocupen que yo lo que ustedes me están diciendo no voy a hablar con ella, voy a hablar con la rectora para que ella tome las medidas necesarias. Yo sé que ella también no va a ser imprudente y decir tales alumnos de tales cursos me dijeron, sino ella a medida o a manera general, supongo que le va a decir y que debe tener este tipo de predisposición de ayudarlos porque en realidad lo que ustedes están haciendo es muy meritorio de a veces dejar de trabajar, a veces madrugar, los que están en otros países malanocharse para poder recibir las clases. Entonces,
todo eso se aprecia y todo eso, como yo siempre les repito, les digo, la idea es ayudarlos, que ustedes terminen con esta formación básica que ustedes necesitan. No los vamos a llenar de contenidos de mi parte, yo no les voy a poner cosas, no les voy a decir cuál es el peso atómico del berilio en una prueba, porque no hemos estudiado, entonces no los voy a poner en esas. Pero ¿para qué sirve la tabla periódica, etcétera? Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es de manera general y ustedes tienen que aprender de otra manera porque, como bien dicen, la mayoría ya son mayores, entonces no es la misma metodología que uno aplica para jóvenes o para los que están en etapa escolar de momento, desde los 4 años hasta los 25 años, ¿sí? No es la misma enseñanza que se realiza en esta etapa que los que son mayores de 30, ¿sí? Entonces, no se preocupen que yo todo lo que ustedes me están diciendo voy a hablar con la rectora y tampoco se preocupen porque la profesora no va a tener represalias contra ustedes porque no va a saber ni se va a enterar de quiénes son los que están haciendo esta petición. Tranquilos de mi parte. Adicional, una preguntita. Verá, usted nos da la oportunidad de subir las tareas, que obviamente no debería ser tanto, pero nos da la oportunidad hasta julio. ¿Todos los docentes también tienen esa situación que nosotros podemos subir hasta julio o solo es con usted? Eso depende de cada profesor. En realidad eso depende de cada profesor. Conmigo es mi materia lo que yo les digo. O sea, cada profesor tendrá su manera. Han visto que yo les califico sobre 7, la nota más baja, mientras la profe les pone 1. Entonces, es completamente distinto todo. Yo les doy toda la apertura, yo les doy toda la predisposición para que puedan igualarse, pero cada profesor se maneja a su manera. Listo, licenciado. Entonces Sí, ahí, sí. ahí es el problema. Ahí es el problema que usted, el licenciado de física, la licenciada de lengua, nos están dando la ayuda que necesitamos, en este caso por el tiempo del trabajo que tenemos. Pero la licenciada de matemáticas sí está un poquito difícil. Ya, no se preocupen que yo voy a dar esta novedad con la rectora y ella pues les podrá dar una mano. De hecho, ella siempre ha sido la precursora de lo que nosotros tenemos que hacer, pues es ayudarles, no tratar de truncarles la, 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 la etapa que ustedes están queriendo culminar, sino más bien darles la mano para que puedan culminar de mejor manera y eso sí, o sea, lo que sí reitero es que tienen que aprender, tienen que tener unos conocimientos básicos para poderse titular. O sea, eso es innegable, pero de ahí exigirles a otras cosas que muy drásticas, pues eso sin, a mi manera de ver no está bien. Entonces no se preocupen que yo voy a hablar con la rectora para que les ayude con una solución. Muchas gracias, licenciado. Listo, no Gracias, se preocupen. licenciado. Algo más antes de despedirnos, ya nos pasamos un poquito. Gracias, Lice. Listo, no se preocupen. Que tengan buen fin de semana y suerte en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, Listen. Hasta Gracias, luego. buen día. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. licenciado. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.